Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, y todos seres amados, congregados hoy domingo, Dominus Dei, día que dominó el Señor, 12 de febrero del año 2023. En alma, mente y cuerpo conectados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta fundación Cambio Gnosis, que en gracia de Dios corresponde después de este mediodía en campus, en el monte, de la sede en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, Colombia Nación, Avia Yala, territorio, de la mal denominada América Norte, Centro y Sur, y del Laudato Si, que trasciende más allá de la Laudeatu Si, una universidad que ha servido de asiento espaciotemporal y energético por más de 35 años para venir entretejiendo de su ser, vida y obra, este servidor, amigo y hermano, una formación académica, tanto científica, técnica, como educativa, desde la didáctica, generación de conocimiento, basada en sistemas ambientales de información, en ese dimensionamiento ambiental de información necesaria, pertinente, significativa en su plan de vida, y diversas formas, métodos y praxis, o sea, una práctica basada siempre en los principios, cristianamente alma y cuerpo vinculados con su ser siendo y de otros seres que han ido aconteciendo de su ser, vida y obra, replegados en frutos del Espíritu Santo, más que en méritos propios, logros aislados y aportes reducidos de lo que habría de ser. Pero vinculante a todos esos procesos de la denominada universidad está pues toda la escuela, el colegio, como lo ha definido el Ministerio de Educación Nacional en Colombia y en estos países de los llamados territorios de América, que son Avia Yala, y en Iberoamérica, por la supuesta influencia de la madre patria en toda la madre tierra, más que en América, en otros continentes, en otras latitudes, donde ha habido influencia de la colonización, de la conquista y otros llamados descubrimientos. En síntesis, que toda esa supuesta transformación cultural no ha sido otra cosa sino la dominancia de un modelo cartesiano, cuadriculado, lineal y puntual, cada vez más superficial, más anodino, y que al irlo vinculando sociohistóricamente, hablando desde lo que nos convoca como desde la perspectiva cristiana, más de 2023 años, pero en la tradición judía más de 3600 años, y que podría unirse hasta otras humanidades antes del pueblo hebreo con los griegos, los asirios y los devas, para hablar de humanidades recientes, pero que han influenciado mucho al latín, que es de donde derivan todas estas lenguas romances,
el italiano, el portugués y el español, que nos permiten, entre comillas, dialogar, porque aún no se ha podido conversar, porque no ha habido sino una sola versión, que es la dominante, la de la globalización económica que se ve hoy en día, que es el mismo modelo político, económico y social de Grecia, por desgracia, impuesto desde un orden militar. Así se ha acuñado desde lo religioso, en el orden social, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos, reciban un amoroso saludo fraternal de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó. Y asimismo se han ido desvirtuando en otras culturas su acervo cultural, se han ido perdiendo más que su lenguaje, sus estilos de vida y sus prácticas tradicionales, de donde obviamente está la educación como base de la transformación de su propia cultura, pero aún así han pervivido. Así hayan híbridos o eso que se llaman mestizajes entre razas, que en última instancia es la raza humana, no tendría por qué hablarse de esa diferencia. Pero como eran considerados nuestros hermanos originarios salvajes, seres sin alma, seres inanimados, pues en sus creencias no solo la raza humana, sino toda raza otra, toda otra forma de vida está viva y tiene su espíritu, tiene su alma. Y eso se ha considerado pagano, del orden de los arrianos, de los agnósticos. Y eso entra a unas configuraciones propias, a unas representaciones sociales y a unas manifestaciones que no son sujeto de discusión, de reflexión, de argumentación, porque son por lo mismo que ocurre en nuestra religión cristiana, católica, apostólica, es por fe. Y por fe es que nos congregamos en Cristo a hablar de este proceso de cristificación. Irnos transformando Cristo en cada ser interior hasta hacernos un alma que despliega en sí mismo, como si fuera una gotita de Dios en cada ser, siendo testigo del amor, la verdad y la justicia divina. En ese mismo amor, armonizando en alma, mente y cuerpo de su ser, vida y obra, a partir de la coherencia en su sentir, pensar y actuar, y que se ve reflejado por obras, hechos y acciones en ese mismo orden. Esa triangulación de esas tres tríadas se corresponden con el Seminario Ambiental del Orden Natural, que tanto hemos insistido, porque eso tiene que entrar a mover las neuronas, a mover la pineal, aquí arriba, y toda esa kundalini, que llaman allí los chakras, todo ese movimiento energético y neuronal, o sea, espiritual y neuronal, los dos hemisferios de la llamada columna vertebral que conecta el bien y el mal, de que tanto se ha hablado, Adán y Eva, en todas esas representaciones desde las múltiples creencias, centradas en el centro de gravedad, que es el corpus, el biotraje, esta aparente materialidad, pero que está replegada desde destellos, porque la percepción que se tiene del ser cuando se observa, cuando se mira, cuando se contempla, no es ese ser, son reflejos que vienen del cosmos, que vienen de influencias superiores, de energías superiores, que está expuesto
a los movimientos naturales del Sol, de la Luna, de los astros todos, que va inscrito en una circulación espaciotemporal energética de miles de millones de partículas, de elementos, de destellos de luz del Sol de justicia, que es Cristo. Y cada quien podrá brillar con mayor intensidad o menor intensidad, o aún en una opacidad. Hay un brillo en la oscuridad que cada quien refleja, reflexión con doble C, en tanto uno es espejo del alma gemela que en Cristo se va despertando, porque esa memoria ya existe. Seres amados, somos todos amados por Dios, todas almas de una misma procedencia, que en su acontecer sociohistórico, de esta vinculación espaciotemporal energética, cada yo y sus circunstancias, como decía José Ortega y Gasset, va determinando formas, dinámicas y aspiraciones distintas. En nuestro caso, ascendentes al reino de los cielos, en el correcto orden natural. Ahí viene la moral a definir ello, que Jesús no vino a imponer manuales de normas y de procedimientos y protocolos y a verificación de estándares de acreditación y de certificación y listas de karaoke y de chequeo y de reproducción de formas anacrónicas, antagónicas y analfabetas de la gracia de Dios, que es el verbo. Es la acción creadora y la fuerza transformadora en sí mismo. Si uno es el que tiene que tomar la decisión si se conecta con él o no, pero no se puede en términos medios. Esa mediocridad, ¿no? Eso es hipocresía. Y es movida por el patán, el enemigo, el adversario, el opositor, la serpiente esa, que hace creer lo que no es, que hace descreer en lo que sí es, y que te lleva a creerle y te deja en mitad de camino. A todos nos deja, porque todos somos sujetos de tentación y todos somos pecadores y todos asumimos esa culpa. Claro, aún lo mires desde el derecho civil, derecho humano, desde el derecho de las distintas humanidades, es la justicia humana. El bien y el mal, el castigo y el premio. Eso no es lo que venía a enseñar Jesús en el Sermón de la Montaña, que es la palabra de Dios hoy, hablando sobre la ley mosaica, la ley divina respecto de la ley humana. O sea que ahí hay una gradación que el ser humano ha llevado a una degradación, porque la ley de Dios es perfecta, ha sido y lo será, como Él mismo. Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Doblan las campanas por ti, por mí, por todos. De nuevo un saludo fraternal de Nuestra Señora de las Mercedes, de nuestra Madre Laura Montoya Upegui y de toda esa congregación de almas que hay allí orando para la Eucaristía de esta tarde, a las 4. Todavía tienen tiempo de llegar. Bienvenidos, seres amados, a comulgar a Cristo, a una común unión con almas que ponen toda la vida en el orden natural, su voluntad ajustada a la voluntad del Padre, toda su inteligencia acorde a la sabiduría divina y toda la actitud de seguir caminando en ese correcto amornizamiento o amornización, ese correcto orden a la armonía en el amor. Más bien, retomando entonces esa necesaria
redistribución, esos movimientos. Acá en este momento sopla fuerte, ha hecho frío, solecito de vez en cuando. Estos días han sido soleados en este atardecer, cerca ya de las 2, como se decía, las 2 de la tarde, cerca de la hora de nona, que viene a ser las 3 de la tarde, contando 9 horas desde las 6 de la mañana, según el pueblo de Israel. Pero que eso no ha de preocuparnos, porque eso ya no vuelve. El de eso llamado tiempo pasado no existe, como tampoco tiempo futuro, ni un tiempo presente que nos conecta. No, podemos estar en este momento conectados. Se supone que por la virtualidad no, nos conecta el amor. Así sea mínimo, pero eso es el impulso divino del Kairos, que se vincula en tu corazón, en su corazón, en mi corazón, en el Cárderis. Es la misericordia divina que nos conecta. La miseria humana conectado por la presencia divina en cada ser siendo. Y eso es gracia de Dios. Es el poder del Espíritu Santo, santificador. O sea que por más que uno se niegue, reniegue y se apegue a otras cosas, a criaturas y a las charlatanerías del enemigo, Dios siempre sigue obrando en cada ser siendo, hasta que todas almas, todas, hemos de congregar en la eternidad. Seres amados, la palabra de Dios es muy enriquecedora en el día de hoy, como siempre toda, pero hoy en particular por las coordenadas que en un cronos, el calendario litúrgico por la sexta semana del tiempo que llaman ordinario, debemos tener en cuenta que es el tiempo del orden natural, el que ha de estar amornizando planes de vida al plan divino, para que pueda de ahí orientar los planes de desarrollo regional, nacional e internacional, por tanto los planes de gestión en las diferentes perspectivas, en nuestro caso hablando de educación, salud, ambiente, pero previamente los planes de ordenamiento territorial que llaman, para definir ahí lo que es protección, producción y producción. Eso es un uso utilitarista, inmediatista, facilista, que es de la sociedad consumista, esnovista, laissez-fairista. Laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Lucisferista, Lucifer, Lucy Fernando, por ponerle un poco de hipocorístico, pero que en definitiva es una falsa sociedad, instaurada de hecho, entre cada ser y el patán, involucrado en esa tiranía, en esa relación de dependencia. Porque nuestro objetivo en Dios, que es subjetivo, porque es el ser siendo, testimonio de vida eterna, amén, cada ser, es una vinculación deus ontonómica, en la autonomía que es Dios, la autoridad, en coautoría con Él, pero haciendo todo el proceso, en ese alfa y omega, principio y fin, por Jesús, que es camino, verdad y vida, por ese medio. No Jesús como un medio, sino para nosotros, mediando el proceso con Él. Mejor dicho, la triangulación, Él la hace, la ha hecho y la hará. Y uno simplemente es un facilitador de lo que en su orden ahorita con esos planes se diría ordenamiento, que es al orden natural. Desarrollo, que ahí no es desarrollo, es ascensión, es
santificación, es salvación que hace Jesús. Hay obra de la familia sagrada. Y es esa llamada gestión, es fidelidad, es esa administrador de cada ser siendo, entre comillas, autónomo, pero es un alma conectada a miles de millones de almas, que las administra es María Santísima en gracia de Dios, cada carisma, que reúne gracias, dones y talentos de cada ser, siendo. Para Cristo, que es cabeza de la iglesia, piedra angular, el arquitecto. Ella, María Santísima, y todas las almas allí congregadas, somos iglesia. Somos la nueva Jerusalén. Esa prefiguración que la dice ahí perfectamente en la Sagrada Escritura del día de hoy, en el Evangelio de San Mateo, era en la antigua alianza, antes de Cristo, según la ley mosaica, desde el rey David y toda esa configuración que ya estaba desde antes de la creación, que iba a acontecer, todo lo que se ha evidenciado, se ha desarrollado y se ha potenciado desde ya la venida con Cristo, que anunció en su profecía ese templo de Jerusalén que tanto sorprende, no quedará piedra sobre piedra, y de una vez hacía la preconfiguración en sí mismo como templo. Destruir este templo y en 3 días lo restableceré. Y la gente creía que era el edificio, el templo afuera, la cosa. Eso es lo superficial, lo anodino, lo inocuo, de lo que lo humano siempre asocia a su lógica, a su mundo, a lo perceptible. Y resulta que él está hablando del reino de los cielos, que solo él es testigo de ello. Nadie más se conoce que haya venido del cielo y haya quedado aquí con nosotros y vuelva como si nada. Solo a quien Dios ha querido se le ha manifestado, se le ha revelado, le ha develado alguna visión, algún sueño, algún mensaje que entregarle a la humanidad, como ha sido Nuestra Señora Santísima Virgen María, Madre de Dios. Ayer, por ejemplo, Nuestra Señora de Lourdes es una advocación allí con Bernardita en Francia. Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en México, con Juan Diego. Nuestra Señora del Carmen, allí en la zona del Carmelo, donde se aparecía Simón Stock, donde se escondía el profeta Elías de la profetisa, Jezabel. Y así, todo ello para decir que toda esa cosmovisión judía, judeocristiana y cristiana configura esos 3 órdenes: el reino terrenal, el reino de los cielos y ese reino de la nueva Jerusalén, que es en la que estamos congregados con el Sion, pero no es del grupo masón, del Sion que había antes, que llaman élite, que es muy del pueblo fariseo, haciéndose creer, haciéndose ver, haciéndose leer como lo superior, por haberse considerado el pueblo elegido y los únicos con derecho a entrar. Decía el Señor allí en una de sus famosas expresiones: más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos.
acaudalando riquezas, tesoros y honores en esta tierra. Y todas esas sentencias, declaraciones y providencias que establecía en la palabra hacia el pueblo fariseo. Nuestros hermanos, pues en su momento, dirían frente al desarrollo, muy atrasados, muy incivilizados, muy retardados, no, conectados en su realidad, haciendo una anamnesis, una actualización ambiental a hoy 2023, pues obviamente hay que tener otras consideraciones. Pues si queremos trascender más que comprender y solo entender ello, pues la pregunta sería es qué necesidad hay de ir hacia atrás si lo que tenemos es que avanzar hacia adelante, valga la redundancia, avanzar hacia el reino de los cielos, que está delante de todo, en una eternidad. Porque sería devolvernos para pasar por este mismo centro de gravedad, por este mismo punto de coordenadas espacio-temporal y energética, punto de referencia, eso no tiene nada que ver. La referencia es Cristo. ¿Qué tan crísticamente es nuestra vida? En tanto sentir, pensar y actuar, en tanto su ser vida y obra, en tanto sus obras, hechos y acciones, triangulando allí, seminario ambiental del orden natural. No hemos podido. Y ese es el reto que tenemos en esta Fundación Cambio Gnosis. Poder sintonizar, siquiera a nosotros, uno más que el suscrito, no porque uno sea referencia, no, sino porque amorosamente quiero compartir de mi experiencia de vida este testimonio, o digamos, no digamos mí, de su servidor, amigo y hermano, porque esto no es mí, sino que Cristo acontece en mí en gracia de Dios. Es el Espíritu Santo el que habla, todas estas palabras son suyas. Todas estas manifestaciones de amor son suyas. Y todas estas declaraciones son suyas, no mías. Cada vez voy sintiendo más la gracia de Dios, con más profundidad, con más rigurosidad, no metodológica, sino espiritual, y con más plenitud, en felicidad, en libertad y en paz, que eso es lo que vino a darle Jesús a la ley, plenitud, la libertad en el amor, la paz que trae, mantiene y lleva el amor, y la felicidad que es en sí mismo punto de partida y punto de llegada. No es esperar que me van a traer la felicidad, no, declárate feliz en el reino de Dios, porque esa es la resurrección. Tenemos vida eterna, pero hay que, más que merecerla, acontecerla. Más bien dejar que Cristo acontezca en tu ser siendo para que llegue allá. Déjale todo tu ser siendo. Corazón, ese soplo de vida, déjalo que acontezca. Y que tu razón se libere de toda perturbación, de toda llamada preocupación, ocupación antes de, y de toda distracción. Si realmente lo que quieres es tu salvación, si ya le has encargado a Jesús que es pasado la sanación y le has entregado al Padre Creador que es llamado futuro la provisión. Nos decía hace 8 días en la palabra de Dios con las bienaventuranzas, el bien vivir. Eso es ser sabio, eso es sabiduría plena y esa es la virtud que ha de movía a los griegos, pero asociada la virtud al conocimiento humano. Porque en la sabiduría estaban replegados en miles y millones de dioses. Cada ser es un dios. Ahí sí, imposible que se pudiera hacer la transformación en el orden natural, según la voluntad del Padre. Pero con Pablo, nuestro hermano San Pablo, que le habló a los gentiles, a los paganos, a los arrianos, les hacía ver en los griegos que esos dioses tenían un Dios.
O sea, que todas esas nebulosas hay un centro, no de gravedad cuántico solamente, no, centro de amor, amornización, que es Dios. Amén. Y ahí es donde nos llama, donde nos congrega. Entonces es tu decisión. Y te invito amorosamente que sea en el orden natural, en la creación, en las leyes de Dios universales. Seres amados, ha sido una plenitud este espacio-tiempo energético en el amor que nos ha concedido el Espíritu Santo, a quienes damos gracias infinitas, a quienes les invoco por todos ustedes, que los replieguen bendiciones y que nos sigan manteniendo con todas estas vinculaciones a través del amor que es el mismo Jesús. Hasta pronto, muy agradecido.